31 cosas escalofriantes y curiosidades de la vida de Manuel Noriega. Así fue su captura y su horrible muerte. Manuel Noriega fue uno de los hombres fuertes de Panamá desde finales de la década de 1960 hasta finales de 1989. Una persona de indiscutible crueldad, pero con una infancia plagada de vacíos, sinsabores y resentimientos. Un adulto con un deseo frustrado de ser médico psiquiatra y con el sueño de niño de convertirse en presidente de Panamá. Y aunque nunca cumplió sus dos anhelos, se convirtió en el hombre más poderoso de Panamá. Desde 1983 hasta 1989, tuvo pactos con la CIA, pero también con otros dictadores y con hombres poderosos del comercio de sustancias psicoadictivas. Sus acciones siguen presentes en la memoria colectiva de Panamá y varias partes del mundo. Por eso hoy traemos estos 31 detalles sobre su vida y su régimen. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su nacimiento. Manuel Antonio Noriega Moreno nació un 11 de febrero en un barrio pobre de Ciudad de Panamá, el Terraplén de San Felipe. Hijo del contador Ricaurte Noriega y de María Feliz Moreno, quien según la fuente que se consulte, fue lavandera o cocinera, la pareja nunca contrajo matrimonio, pero Ricaurte reconoció su paternidad. Su familia era de raza mixta en la que confluían la herencia española, africana y nativa panameña. Número 2. Hay imprecisiones acerca de su año de nacimiento. El año de su nacimiento ha generado dudas. Hay documentos legales que sustentan que fue en 1938 y algunas fuentes lo sitúan en 1939. No obstante, cuando fue procesado en Francia, dijo que había nacido en 1936, aunque después aseveró, corrigiéndose a sí mismo, que fue en 1934, que es el año más difundido. Número 3. Sus padres habrían fallecido cuando tenía 5 años. Hay algunas referencias que apuntan a que ambos padres murieron cuando Manuel Noriega tenía 5 años. La madre habría sucumbido ante los estragos de la tuberculosis, pero según lo informan algunos medios digitales, lo dio en adopción. Número 4. Fue criado por su tía madrina. En una ocasión manifestó que su madrina se encargó de criarlo en un apartamento de una habitación en el barrio pobre de Terraplén. Noriega se refería a ella como madrina o mamá Luisa, quien según algunas fuentes era su tía, una maestra de escuela que le inculcó el hábito de la lectura. Número 4. Sus dos ambiciones desde la niñez y su formación militar. Manuel estudió en la mejor escuela pública de secundaria en Panamá, el Instituto Nacional. Dejó plasmadas en un anuario sus dos ambiciones, ser psiquiatra y presidente de Panamá. La primera ambición nunca se concretó por la falta de medios, era una carrera elitista. Gracias a su medio hermano o paterno, Luis Carlos Noriega, que trabajaba en la Embajada de Panamá en Perú, Manuel obtuvo una beca en la Academia Militar de Chorrillos, en Lima, pero debido a que superaba el límite de edad, tuvo que dar algunos datos falsos. Así, en 1962, se convirtió en licenciado en Ingeniería Militar. Número 5. Sus apodos. Se le conoció como el criollo del Terraplén, por el lugar en el que nació y creció. También fue conocido como el Emán, por las iniciales de sus dos nombres y su primer apellido. En la época en que su voluntad era ley en Panamá, sus compañeros de armas más cercanos se referían a él como el Tigre. Sus opositores le adjudicaron un apodo despectivo, cara de piña, que aludía a los rastros que el acné dejó en su rostro. Número 6. Sus primeras conexiones con la CIA. Según testimonios, mientras estudiaba en Perú, la CIA lo reclutó como informante en la década de los 50, y esa conexión se mantuvo por varios años. Número 7. Sus primeros pasos para convertirse en poderoso. Luego de graduarse en Lima en 1962, regresó a Panamá, donde se convirtió en teniente de la Guardia Nacional. Pese a que ya se diseminaba su reputación como matón y un depredador sexual sumamente agresivo, la inteligencia de los Estados Unidos lo consideró de utilidad y lo preparó en un entrenamiento militar tanto en Estados Unidos como en la infame Escuela de las Américas, ubicada en Panamá, y a la que financiaba la potencia norteamericana. Número 8. Su estrecho vínculo con Omar Torrijos, su promotor y protector. Omar Torrijos se convirtió en un promotor de Noriega luego de haberlo conocido en Colón,
cuando el man fungía allí como subteniente de la Guardia Nacional. Pese a que el avance de Manuel se estancó por sus varios episodios de violencia, su constante estado de embriaguez y por las acusaciones de transgresor que pesaban sobre su imagen, Torrijos lo protegió de un enjuiciamiento. El man participó en el golpe militar que derrocó del poder a Arnulfo Arias, quien se convirtió en presidente de Panamá en 1968, después de una campaña populista, y solo duró 11 días en su cargo. Torrijos vio en Arias una amenaza después de que este último lanzara una purga en la Guardia Nacional, que terminó por enviar al exilio a gran parte de su personal general. Así que al participar en el golpe de Estado contra Arias, Noriega le allanó a Torrijos el camino para que éste terminara ascendiendo al poder en febrero de 1969. Incluso en un golpe de Estado en ausencia de Torrijos, el man lo ayudó a que permaneciera en el poder. Esto le valió su ascenso a capitán. Luego, en 1970, lo ascendió al cargo de teniente coronel y lo nombró jefe de inteligencia militar. Según el periodista John Ginges, para este momento ya Noriega había dejado atrás su indisciplina. También ayudó a Torrijos cuando, como jefe de inteligencia, sofocó un levantamiento guerrillero lanzado por partidarios de Arias. Torrijos había logrado un pacto con Jimmy Carter, con el que Estados Unidos asumió el compromiso de entregar el control del canal a Panamá. Esto y otros logros hicieron que el dictador tuviera aceptación popular, pese a la falta de elecciones. Noriega era quien hacía que las decisiones impopulares de Torrijos se cumplieran, y tuvo mucho que ver con esos acuerdos con Estados Unidos. Un dato curioso es que Torrijos se refería a su protegido como mi mafioso. Número 9. Nuevos ascensos. En la década de 1960, Manuel Noriega conoció a Felicidad Cieiro, quien fue su esposa y madre de sus 3 hijas. La nueva imagen le facilitó las cosas para que rápidamente ascendiera en las filas de las Fuerzas Armadas. Número 10. Su desempeño como jefe de inteligencia militar. Noriega demostró mucha capacidad como jefe de inteligencia militar. Intimidó y hostigó a todos los líderes opositores de Torrijos y exilió a quienes eran una potencial amenaza. Se calcula que fueron 1.300 exiliados. Chantajeó a los funcionarios del gobierno, del poder judicial y del ejército, de los que mantuvo archivos que los comprometían. Se encargó de hacer por Torrijos todo el trabajo sucio. Por ejemplo, dio la orden para que asesinaran al sacerdote Jesús Héctor Gallego Herrera, porque la dictadura lo vio como una amenaza debido al trabajo que hacía en una cooperativa agrícola. Así demostraba que era un hombre de cuidado. Número 11. La CIA recompensó a Noriega. En 1981, la CIA recompensó a Noriega por sus servicios de inteligencia con $200,000 por año. Número 12. Noriega se convierte en el gobernante de facto de Panamá. En 1981, Torrijos falleció de manera misteriosa en un accidente aéreo. Para entonces, en la nación centroamericana no se establecía un protocolo en relación con una transferencia de poder. El man tuvo que disputarse ese poder con el entonces jefe de la Guardia Nacional, Darío Paredes, quien renunció a su cargo en 1983 para poder lanzarse como candidato a las elecciones del 84. Cuando Paredes renunció, Noriega se convirtió en el jefe de la Guardia Nacional y seguidamente en gobernante de facto de Panamá. Jamás fue presidente, pero 2 años después de la muerte de Torrijos, fue él quien asumió el control absoluto de Panamá. Número 13. Noriega se diferenció de Torrijos. A Noriega le faltaba el carisma de Torrijos y además optó por un gobierno tras bastidores como comandante de la vigorosa Guardia Nacional. Él ejerció el poder tras la imagen de los gobernantes de turno. Su principal motivación fue el nacionalismo, por lo que nunca se identificó con una ideología política o económica en particular. Número 14. El asesinato de Hugo Espadafora, el adversario de Noriega. Hugo Espadafora era un médico que durante la Guerra Civil se convirtió en guerrillero y se formó académicamente en la Universidad de Bolonia, Italia, y donde cultivó ideales revolucionarios que luego lo llevaron a liderar en 1979 una brigada de voluntarios para enfrentar, junto con los sandinistas nicaragüenses, a Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua. Frederick Kempe, reconocido historiador, adjetivó a Espadafora como carismático, guapo, optimista, amante de la diversión y, por supuesto, anti-Noriega. En tanto a que Manuel lo describió como lo opuesto, al calificarlo de introvertido y legendariamente repulsivo. El enfrentamiento entre ambos comenzó cuando Torrijos todavía estaba vivo. Espadafora comunicó entonces al dictador que Noriega conspiraba en su contra.
El médico había sido nombrado por Torrijos viceministro de Salud en el año 1976. Cuando Torrijos muere, Manuel ordenó arresto domiciliario a Espadafora, y entonces este, lejos de intimidarse, tomó impulso e hizo más enérgicas sus acusaciones. No era un contrincante fácil de intimidar. Espadafora, alrededor de 1980, acusó públicamente a Noriega de estar involucrado con el comercio de armas y de un tipo de sustancias psicoadictivas. Y ante más arremetidas, sugirió que el dictador panameño estaba involucrado en la muerte de Torrijos. Espadafora escapó de Panamá tras recibir amenazas de muerte. Se trasladó a Costa Rica prometiendo que su lucha no se detendría. En 1985, Espadafora decidió regresar. Sin embargo, su cuerpo fue hallado en un barranco cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá, y mostró claras evidencias de torturas, pero lo más escalofriante fue que lo decapitaron. Noriega declaró que Espadafora murió en territorio costarricense, pero su aseveración fue echada por tierra ante evidencias de que fue arrestado en Panamá, luego de que ingresó al país en un autobús proveniente de Costa Rica. El escándalo cundió cuando el diario La Prensa publicó las pruebas que involucraban a Noriega en el asesinato del médico y de otros opositores políticos. Número 15. Elecciones amañadas. Noriega necesitaba que no lo vieran como un autoritario, por lo que celebró unas elecciones el 6 de mayo de 1984. Obviamente, el proceso ya estaba amañado en favor de Nicolás Ardito Barletta, quien también había participado en los tratados Torrijos-Carter y fue, durante el mandato de Torrijos, ministro de Planificación y Política Económica. Los militares supervisaron las elecciones y manipularon los resultados. El triunfo de Barletta levantó una ola de críticas que calificaban el proceso como fraudulento. Sin embargo, la relación entre Noriega y el presidente civil se fracturó pronto. Barletta quiso crear una comisión para investigar el asesinato de Hugo Espadafora, lo que terminó de abrir un cisma entre ambos y llevó a que el presidente dimitiera el 27 de septiembre de 1985 por presión del dictador. Barletta fue sustituido por Eric Arturo del Valle. Este último duró en la presidencia hasta que ordenó el retiro y destitución de Noriega, y este lo destituyó en febrero de 1988. Manuel era quien detentaba el poder. Número 16. La relación de Noriega y Estados Unidos fue conveniente por un tiempo. Ya Estados Unidos había tenido sus convenios con la dictadura de Torrijos. Desde la construcción del canal a comienzos del siglo XX, la nación americana que financió y construyó la obra protegía sus intereses económicos y toleró al gobierno autoritario de Noriega hasta donde le convino. Estados Unidos ignoró las implicaciones de Noriega en el comercio de sustancias ilícitas, el de armas y de lavado de dinero por la asesoría que la nación centroamericana le brindaba con su vecina Nicaragua en la campaña encubierta contra los sandinistas socialistas. Estados Unidos evitó una confrontación por la ayuda que Panamá ofrecía en medio de la Guerra Fría, en pro de detener la diseminación de la oleada izquierdista por Latinoamérica. Número 17. Noriega jugaba para ambos bandos. Si bien fue un aliado importante para Estados Unidos en la obtención de información por parte de las agencias que luchaban contra el comercio de sustancias psicoadictivas, también negociaba con los enemigos políticos de la nación norteamericana, incluso, y por obvias razones, ponía sobre aviso a las mafias que operaban con esas sustancias. Recordemos que Estados Unidos, gracias a la construcción y financiación del canal, gobernó por 8 décadas el territorio aledaño, hasta que lo entregó en diciembre de 1999. Por otra parte, Richard Koster y Guillermo Sánchez Borbón son autores del libro Tiempo de Tiranos, material en el que señalan que Noriega vendía los secretos de Cuba a Estados Unidos, mientras negociaba con Fidel Castro pasaportes panameños por $5,000 cada uno, para agentes secretos de la isla y probablemente de algunas naciones soviéticas. Según registros históricos, con parte de ese dinero Noriega se compró una mansión. Número 18. Colaboraciones oscuras de Manuel Noriega. Fidel Castro no era el único socio de Noriega, también lo fueron otros líderes, tiranos como Muammar Gaddafi. Incluso tenía pactos con poderosos como Pablo Escobar para el comercio de sustancias ilícitas. Así enviaban sus mercancías a Estados Unidos y hacían el lavado de dinero a través de las entidades financieras de Panamá. Número 19. Estados Unidos pide la destitución de Noriega. El carácter beligerante de El Man ya desbordaba la capacidad de tolerancia de los legisladores de Washington, quienes ya no podían mirar hacia un lado para ignorar lo que sucedía, en especial desde la destitución de Barletta.
En 1986, los legisladores inician los cuestionamientos acerca de los convenios que mantenía Noriega con las mafias que comerciaban con sustancias alucinógenas. Estados Unidos aprueba entonces una resolución que instaba al presidente civil de Panamá para que lo sacara de las fuerzas de defensa e iniciara una investigación en su contra por los cargos de fraude electoral, asesinato, corrupción y comercio de sustancias ilícitas. En 1987, el Capitolio le quita a Noriega la ayuda económica y militar que le ofrecía. El régimen cae en impagos de las deudas contraídas con la nación norteamericana y la economía panameña sufrió una contracción de hasta 20%. Para 1988, y con los cargos de lavado de dinero y comercio de sustancias psicoadictivas, fue imputado en la Florida. La acusación versó en que la nación centroamericana servía como plataforma para que desde el extremo suramericano se enviase a territorio estadounidense cierto tipo de estimulante adictivo. También se le acusó de que en los bancos de Panamá se escondieran los fondos provenientes del comercio de esas sustancias alucinógenas. Noriega organizó en el país marchas en protesta por las decisiones de Estados Unidos, la consigna que gritaban los militares y que se propagó en anuncios por toda la ciudad de Panamá fue «Ni un paso atrás». Número 20. La Cruzada Civilista. En Panamá, la oposición se venía haciendo más fuerte desde el asesinato de Espadafora. El coronel Roberto Díaz Herrera interpuso unas denuncias el 6 de junio de 1987, luego de que Noriega obligara a su jubilación el 1 de junio tras alcanzar los 25 años de servicios ininterrumpidos. Pero la jubilación del coronel se debió básicamente a su incumplimiento con un pacto que se dio entre los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Para la noche del 9 de junio surge la Cruzada Civilista, un movimiento que se inspiró en lo ocurrido en Filipinas en 1986, que terminó por derrocar al presidente Ferdinand Marcos. La Cruzada Civilista buscaba restablecer en Panamá la democracia y la justicia, y para ello se instaba a los ciudadanos a que no pagasen los servicios públicos ni los impuestos. Era una desobediencia civil. La cruzada estuvo compuesta por aquellas organizaciones cívicas, profesionales, productivas y comerciales del país, y además contó con el apoyo de la Iglesia Católica. Las protestas comenzaron en Ciudad de Panamá. La mayoría de la población vestía de blanco, por lo que también se le conoce como la Gran Cruzada Blanca, y entre el bullicio se escuchan los sonidos de pitos, pailas y bocinas. La cruzada no logró derrocar a Noriega pese a que las protestas se extendieron a otras ciudades, pero en la sociedad civil sí significó un punto de quiebre en contra de Noriega, pues había creado conciencia nacional. Número 21. Viernes Negro en Panamá. En un momento, luego de haber continuado con un puñado de denuncias, Díaz Herrera sintió pánico y se retractó. Sin embargo, ya la sociedad panameña estaba insurrecta. El presidente panameño, Eric Arturo del Valle, suspendió cualquier tipo de manifestación pública en Panamá el jueves 9 de julio de 1987. Sin embargo, los líderes de la Cruzada Civilista hicieron caso omiso y convocaron para el viernes 10 una gran marcha que partiría desde las inmediaciones de la Iglesia del Carmen hasta el centro de la capital. Las fuerzas de defensa denominadas Doberman, unidades antimotines, reprimieron salvajemente a los manifestantes. Aunque vale decir que, según algunas fuentes, el avance de las fuerzas policiales fue impedido en gran medida por las pancartas que llevaban los civiles. Pero el régimen también dispuso de helicópteros que sobrevolaban la ciudad para aterrorizar a los manifestantes. Las fuerzas de Noriega lanzaron latas de gases lacrimógenos al interior de la iglesia del Santuario, ubicada en la calle Samuel Lewis. En otros sectores de la ciudad también comenzaron las sublevaciones. Los manifestantes lanzaban piedras y consignas. Se calcula que hubo unos 600 arrestos, incluso de personas que aseguraron no estar en las protestas. Aquel viernes dejó un saldo de 1,000 heridos que sufrieron todo tipo de abusos en la cárcel Modelo, donde fueron encerrados con presos comunes. El presidente del Valle decretó un toque de queda por los siguientes días y suspendió las garantías constitucionales. Muchos de los detenidos fueron liberados el 14 de julio debido a una amnistía presidencial. Número 22. Intento de golpe de Estado en 1989. El 3 de octubre de 1989 tuvo lugar un golpe de Estado fallido que fue liderado por el mayor Moisés Giroldi. Este recibió apoyo de un grupo de oficiales que había vuelto de una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Namibia. Pese a que Noriega logró ser capturado, los conspiradores fueron reprimidos rápidamente.
Giroldi y 9 conspiradores más fueron ejecutados entre el 3 y el 4 de octubre de 1989. Algunos medios estadounidenses consideraron que a los rebeldes les faltó planificación. Número 23. La invasión de Estados Unidos a Panamá. Pese a las demandas de Estados Unidos y a la misma sociedad estadounidense, Noriega se resistía a una dimisión. Por lo contrario, a través de la Asamblea Nacional declaró la guerra entre Panamá y la potencia norteamericana en diciembre de 1989. Incluso se autodenominó líder máximo después de haber anulado los resultados de las elecciones presidenciales de 1988 y del golpe de Estado fallido en 1989. También en Ciudad de Panamá ocurrió el asesinato de un soldado estadounidense que, según el gobierno norteamericano, no estaba armado. Otro resultó herido y a un tercer soldado americano lo golpearon, además de que amenazaron a su esposa con ultrajarla. El gobierno estadounidense, a la cabeza de George Bush, ordenó entonces la invasión de Panamá, el 20 de diciembre. La operación se denominó Causa Justa y contó con más de 27,000 soldados que someterían a los 12,000 que aproximadamente estaban a las órdenes de Noriega. Número 24. La caída de Noriega. Ante la feroz derrota que las tropas estadounidenses propinaban a las fuerzas panameñas, el criollo del terraplén escapó y se escondió. Cuando se supo de él, estaba en la Embajada del Vaticano. Había pedido la intervención de la Iglesia para entregarse a Estados Unidos, y se le dio la ayuda con el compromiso de que fuese desarmado y dispuesto a entregarse. Noriega se entregó el 3 de enero del año 1990 y fue trasladado a Florida. Guillermo Endara se convirtió en el nuevo presidente en una base militar estadounidense. Número 25. Las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá. Algunas fuentes sitúan en 3,000 la cantidad de víctimas fatales entre efectivos y civiles panameños. El Comando Sur del Ejército estadounidense situó en 314 la cifra de soldados panameños muertos, mientras que unos 202 civiles panameños perdieron la vida. La Iglesia Católica situó la cantidad total de panameños muertos en 655, 314 eran militares y 341 eran civiles. En tanto, entre los efectivos estadounidenses, 23 perecieron y unos 300 resultaron heridos. Número 26. Las ganancias ilegales de Noriega. Los autores de Tiempos Tiranos estimaron en $772 millones las ganancias ilegales de Manuel Noriega. En tanto, la Casa Blanca calculó que 2 meses antes de que fuese destituido de su cargo, la fortuna personal del dictador se ubicaba entre los 200 y 300 millones de dólares. Número 27. El reo número 41586. Ante su captura y posterior traslado a Florida, Noriega fue destituido de sus cargos militares por el nuevo gobierno panameño. En la fotografía se le redujo solo a un número de reo federal, el 41586. Recibió una sentencia de 40 años en abril de 1992. En el juicio se prohibió que se mencionara su relación con la CIA. Entre el discurso de 2 horas que emitió en el estrado, dijo textualmente: "Se dice que aquellos que no aprenden las lecciones de la historia están condenados a repetirla, pero lo malo es que nadie quiere aprender las lecciones de la historia, y yo fui uno de ellos". Noriega catalogó de farsas el juicio y los cargos que se le imputaron. Además, hizo fuertes acusaciones en contra de George Bush padre. Número 28. Los beneficios que obtuvo estando en prisión. Noriega cumplió su condena en la, entre comillas, suite presidencial, en Miami. La condena se redujo a 30 años y se le declaró prisionero de guerra. Así ya obtenía horas de visita, acceso al teléfono y hasta se le pagaba un salario por llevar a cabo algunos trabajos. Número 29. Otros juicios. Mientras Noriega estaba encarcelado en Estados Unidos, Panamá lo juzgó en ausencia por los asesinatos de soldados durante el fallido golpe de Estado de 1989. Para julio de 1999, Francia lo juzgaba a él y a su esposa por mover a los bancos unos $3 millones que ganó en el comercio de sustancias psicoadictivas. Pese a los argumentos de los abogados panameños, fueron condenados a 10 años. Número 30. Sus 2 últimas deportaciones. Debido a su buen comportamiento, Estados Unidos pensaba dejarlo en libertad condicional en el año 2007, pero Francia exigió su extradición y las autoridades estadounidenses lo enviaron en el año de 2010. En Francia recibió una nueva condena. Pero Panamá también solicitó su extradición y en 2011 fue repatriado desde Francia. En su país fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Espadafora
y otros 2 rivales políticos. Como dato curioso, vale decir que Activision fue demandada por Noriega en 2014 por el uso ilegal de su imagen en el videojuego Call of Duty Black Ops 2, pero la demanda fue desestimada por la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. Número 31. Confesó su temor a morir a manos de Estados Unidos. Noriega confesó en la víspera de la Navidad de 2016 que tuvo miedo a morir asesinado por las balas del ejército estadounidense en la invasión a Panamá. La reportera que formó parte del staff del diario panameño La Prensa, Carmen Carrasco, afirmó en uno de sus artículos publicado en La Vanguardia que Noriega le reconoció textualmente: «Tenía mucho miedo, no quería morir así, herido y agonizando en un charco de sangre». De acuerdo con la misma Carrasco, la experiencia militar de Noriega lo hacía consciente del sufrimiento que ocasionaba un arma de fuego en un lesionado. Después de que el cuerpo percibe el golpe de calor, el dolor se apodera del herido, y según el lugar en el que la bala se aloje, el lesionado fenece desangrado. En el ocaso de su vida, ya no era el hombre brutal ni siniestro del pasado. Noriega se disculpó públicamente por las acciones de su régimen. Falleció a causa de una hemorragia el 29 de mayo de 2017 en Ciudad de Panamá. Había sido intervenido por un tumor benigno en su cerebro que se le detectó en el año de 2016. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 31 cosas escalofriantes y curiosidades de la vida de Manuel Noriega, de cómo fue su captura y su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.